Voy a invitarle por favor a que abra su Biblia en el libro de Corintios. Gracias, hermano. Traje carrito porque de pronto no quiero pagar vasos de vidrio. Traje carrito. Bueno. Voy a invitarle por favor que abra las escrituras en el libro de 2 de Corintios. Segunda carta a los Corintios. Anoche estudiábamos con el hermano Nelson los libros de la escritura, ¿cierto, mi hermano? ¿Cómo va con la tarea? Segundo libro a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El que lo tenga, por favor, confírmelo con un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la escritura. Segunda de Corintios 5:17. Capítulo 5, versículo 17, la leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Hechas qué? Nuevas. Hechas nuevas. ¿Cuántos quieren hoy que Dios ministre su corazón a través de las Escrituras? Amén. ¿Cuántos quieren hoy que el Espíritu Santo hable a lo profundo de su ser? Lo queremos, ¿verdad? Amén. Cierre sus ojos donde está sentado y incline su rostro un segundo y dígale eso al Señor con sus palabras. Dígale: Padre, he venido delante de ti, Señor, no solamente para adorarte, sino para escuchar palabra viva, Señor. Tengo necesidad de ti, porque aún tengo situaciones en mi corazón que quizá ni yo mismo entiendo, ni yo mismo conozco, Señor. Oh, yo te pido, Señor, hoy que tú hables a mi corazón. Dile: yo te pido, Padre, que tú hoy quites el velo, corras la cortina, Señor, y si algo dentro de mí está en tinieblas, te pido que lo saques a la luz, a tu luz admirable. Padre, yo te ruego, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. No hay nada bueno en mí que pueda ofrecerle a tus hijos. Me quito de este lugar para que tú hables con poder y con gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. ¿Está bien el sonido ahí? Amén. 1, 2, 3. Perfecto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto hace parte de una serie de enseñanzas que hemos venido dando domingo a domingo, que se llaman Jesucristo transforma. ¿Y qué hemos visto que Jesucristo transforma? Primero vimos que Jesucristo transforma nuestro carácter. Y se acuerda de que hablamos aquella vez, ¿no? De la soberbia, de tanto tiempo libre, tanto ocio que nos lleva al pecado, como llevó al rey David aquella vez. Estuvo sobre la terraza allá, en barba, en pijama, mientras todos los reyes estaban en guerra, y él se levantó allá en su tiempo de ocio. Y lo mismo le sucedió al rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Que sale a la terraza de su palacio y dice: uy, Dios mío, esta gran Babilonia que han hecho mis manos, qué bueno soy yo en mi trabajo, ¿no? El ocio lleva a la gente a pecar. El ocio lleva a la gente a decir cosas ociosas, ¿no? Y este era uno de los pecados de Sodoma que vimos en esta enseñanza de Jesucristo transforma nuestro carácter. Vimos también la soberbia y vimos también aquella ansiedad o aquella abundancia de cosas materiales que perseguían los habitantes de Sodoma. Entonces, ese fue el pecado de Sodoma. La siguiente enseñanza que vimos de Jesucristo transforma fue: Jesucristo transforma mis tiempos.
El pasado quedaba atrás, ¿no? Pasado pisado, pasado. Que de modo que si alguno está en tiempo presente en Cristo, entonces nueva criatura es. Eso es una transformación. Y vimos que teníamos una gloriosa esperanza en el futuro, por lo cual no debíamos estar afanados ni ansiosos, ¿cierto? Porque nuestro futuro estaba seguro en Cristo. Aleluya. Lo tercero que vimos en esta serie de Jesucristo Transforma es Jesucristo transforma mi secreto, mi corazón, la parte oculta que no mostramos, lo que no está en nuestras apariencias, lo que no mostramos al exterior, ¿no? Lo que hacemos en secreto, lo que hacemos a solas. Cierto que sí, Jesucristo transforma mi secreto. Una muy bonita enseñanza, muy bonita. Si el Señor ministró su corazón, que esa sea de aquellas enseñanzas del Señor que debemos tener ahí guardaditas. Por alguna razón extraña que no entiendo, el 90% de los jóvenes de la iglesia después de esa enseñanza no me volvieron a saludar. No sé qué pasó ahí, perdónenme si los ofendí, de pronto no fui yo. Pero algunos ya al día siguiente ya no me hablaron, ya voltearon la cabeza, ya no ni me saludaron. Entonces no sé qué pasó ahí, chicos y chicas, no soy yo, es el Señor. Gloria a Dios. Vimos también en estas tres enseñanzas que Jesucristo transforma, significa que hay una, la hermana Lady lo describió con una palabra que se llamaba metamorfosis. Que Jesucristo transforma estas áreas de nuestra vida, no es que traiga cambios, hermana Angie, no es que estoy cambiando para la gloria de Dios, no, eso no es lo que Jesucristo hace. Lo que Jesucristo hace es que transforma, es mucho más que un cambio. Vimos que los cambios eran como esos pañitos de agua tibia que nosotros nos esforzamos por colocarle a nuestro carácter, ¿no? Entonces colocamos pañitos. Pero no es eso lo que Jesucristo viene a hacer en nuestra vida, sino viene a traer una verdadera transformación, ¿sí? Entonces la larva del gusanito que después se convirtió en una hermosa mariposa, no es un hermoso gusanito con alas, no, ya es una mariposa, ya no es un gusano, ¿sí? Ya somos unas nuevas criaturas en Cristo, completamente, ¿cierto, mi hermano Nelson? Amén. Completamente unas nuevas criaturas en Cristo. Ahora que somos nuevas criaturas, entramos en un proceso de transformación, que ese sí es lento y paulatino y progresivo, ¿sí? No se confunda proceso de santificación con transformación. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es el título de la enseñanza de hoy? Jesucristo transforma ¿qué? Gloria a Dios. Jesucristo transforma mis ídolos. ¿Cómo, pastor? Si ya no estamos en idolatría. Vamos a ver. ¿Quiere revisarlo conmigo? Gloria a Dios. Lo invito a que saque sus apuntes, que saque su esfero, su lápiz, su cuaderno, su libreta. Es muy importante que usted tome los apuntes y los conserve allí con fecha, porque eso va a seguir siendo edificación para nuestra vida. Gloria a Dios. Esta es la última enseñanza de Jesucristo transforma, a menos que el Señor traiga otra palabra a nuestros corazones. Pero esperamos sea la última enseñanza de la serie Jesucristo transforma. Y hoy queremos cerrar con Jesucristo transforma mis ídolos. Mis ídolos. A través de esta serie de enseñanzas, lo que hemos querido hacer, donde el Señor nos ha querido traer, es a que nosotros como cristianos midamos si verdaderamente hemos tenido una transformación dentro del cuerpo de Cristo. Repito, no se me distraiga. A través de esta serie de enseñanzas, a donde el Señor nos ha querido traer, es a que nosotros midamos como un termómetro, como un metro de medir, hasta donde verdaderamente hemos sido transformados en Cristo.
si verdaderamente hemos tenido esas transformaciones que Jesucristo ha venido a traer a sus hijos. O si lo que tenemos o lo que hemos adoptado como cristianismo es simplemente una forma de religión y una forma de reunirnos los domingos. O si realmente lo que hay es una transformación de nuestro carácter, de nuestro secreto corazón y de nuestros tiempos. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo transforma mis ídolos. Quiero invitarle por favor a que me acompañe al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Que lo tenga, confírmelo con un amén. Amén. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Ahora, yo quiero que usted se haga allí una corta reflexión antes de pasar al pasaje bíblico. ¿Por qué razón tenemos que acudir a un libro tan viejo? Cuando hablamos de la Biblia, la gente que no conoce de la Escritura, que no conoce del Señor, ve esa forma y esa manera de nosotros vivir a través de la Escritura o en base a la Escritura como una manera anticuada para los jóvenes, antigua, retrógrada. La Biblia en mi infancia era para los viejitos. Ver a un joven con una Biblia era, uy, ¿qué se va? Porque hoy en día, 21 siglos después, en pleno siglo XXI, en el siglo de la ciencia, de la tecnología, de la modernidad, estamos todavía acudiendo a un libro tan antiguo. Es impresionante que tenga vigencia. El doctor Alducin dice que la Biblia es más actualizada que el periódico de mañana. Decía algo así. Es impresionante lo que hacemos. Hacemos un culto alrededor de lo que leemos en un libro antiguo. Nos reunimos alrededor del libro. Vamos a pedir un consejo y el pastor lo primero que hace es abrir la Escritura. Tenemos una necesidad y lo primero que vamos a buscar es: Dios, háblame, en el libro antiguo. Los que sirven al Señor en la enseñanza, en la predicación, en los ministerios, pasan horas y horas y horas estudiando el libro viejo. Todos los cristianos acudimos al libro. Es impresionante. Es impresionante. ¿Qué venimos a buscar a ese viejo libro? Todo pasará menos su palabra. ¿Por qué lo hacemos? La respuesta está, no la busque, la respuesta está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ustedes saben que dice allí: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, hermano Javier, a fin de que todo hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra, al fin de que todo hombre de Dios, dice, sea perfecto, preparado para toda buena obra. La razón por la cual siempre nos reunimos y nos congregamos y enseñamos alrededor de la Escritura es porque esta es la palabra de Dios. Este es el consejo de Dios para tu vida. Aquí tú vas a encontrar hoy, en este momento de la mañana de este domingo, qué piensa Dios sobre lo que hay en tu corazón. Aquí vas a encontrar hoy, en este momento, Dios te va a decir qué tiene preparado para ti. Aquí Dios te va a dar la forma, la fórmula, el consejo, la guianza
para que tú tengas un corazón a partir de hoy más conforme al corazón de Dios. Por eso nos reunimos alrededor del libro antiguo, porque creímos que 2 de Timoteo 3:16 es verdad. Creímos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por eso el Señor nos lleva a las escrituras. El Señor nos puso la fe en el corazón para creer de que este libro antiguo, anticuado, viejo, amarillo, era más actual que cualquier cosa de la nueva tecnología y de la ciencia de hoy en día. Y a medida que ha avanzado la ciencia, estoy en la introducción, la ciencia ha comprobado que el libro tiene razón en todo. Porque lo que dice pasó, está pasando, y entonces la regla de 2 simple me indica que si pasó, está pasando, ¿qué va a suceder con lo que dice que va a pasar en el futuro? Pasará. Pasará. Por eso la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Vamos entonces al libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leerlo desde el 1 hasta el 3. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice la PDT, hermana Lady? En el versículo 3. No adores a otros dioses además de mí. No adores a otros dioses además de mí. Por favor, ¿quién nos ayuda con Deuteronomio capítulo 5, versículo 7? Hermano Luis, ¿lo tiene? Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice mi hermano? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento de Dios? No tener dioses ajenos. No tener dioses ajenos delante de Él. Y de ahí en adelante, escúcheme bien, vienen David los demás mandamientos. ¿Sí? Pero el primer acuerdo entre Dios y los hombres es como cuando nos casamos, ¿no? O tenemos un compromiso con una pareja. Permítame un segundo que hago esta analogía. Entonces lo primero que le decimos a la pareja: bueno, yo te voy a ayudar en todo, te voy a apoyar, cuentas conmigo, ¿sí? Yo sé que cuento contigo, yo te voy a amar, yo te voy a respetar, pero yo te voy a pedir un favor. Es que yo soy muy celoso. Entonces, por favor, no tenga otro. ¿Sí? No tenga otro. No tenga otro hombre. Permita que yo sea su único hombre. ¿Sí? Y ella va a decir lo mismo, ¿no? Sí, mi amor, yo también te pido que estés conmigo, es conmigo. Y el día que tú te enamores de otra, entonces, ¿cierto? Ese es el primer acuerdo para que los demás acuerdos comiencen a funcionar. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo, el Señor Jehová, Dios celoso soy, ¿no? Dice la Escritura. Y cuando alguien dice que es celoso es porque de verdad es celoso, porque el celoso normalmente no reconoce que es celoso. Pues cuando alguien reconoce que es celoso es porque es celoso. Y el primer acuerdo o el primer mandamiento que el Señor nos dice a nosotros es: a ver, por favor, si vamos a caminar juntos, tú y yo, entonces yo te pido que no tengas ídolos, que no te inclines a otros, que no adores a otros, ¿sí? Es el primer acuerdo para que de ahí en adelante podamos construir los demás acuerdos. ¿Y qué pasa cuando hay idolatría en el corazón del hombre? Hay una cosa que se llama división. División.
visión. Ahora es su visión de la vida y la visión de la vida que Dios tenía para usted. Como cuando hay división en las parejas. Haga lo que usted quiera y yo me voy por mi lado. División, dos visiones. No tendrás dioses ajenos, falsos, delante de mí. No te inclines a ellos para adorarlos, porque yo, Jehová, soy un Dios celoso y que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Ay, Dios mío. O sea, tal gravedad es el pecado de la idolatría que no solamente el Señor decía en la Escritura, no solamente será consecuencia suya, sino la de sus hijos, la de mis hijos, bueno, la de sus hijos, la de los nietos y la de los bisnietos. Es tal la gravedad de la idolatría que es el primer mandamiento y por ende el primer pecado del que Dios nos advierte: pilas. Tenga cuidado a qué se está inclinando. Ya vamos a mirar los conceptos de idolatría, pero quiero que entienda, por favor, que cuando nos reunimos alrededor de la Escritura es para que la Escritura tenga un efecto de transformación en el corazón. Cuando decimos hoy el título de la enseñanza, que Jesucristo transforma mis ídolos, es para que a partir de hoy, si el Espíritu Santo le redarguye, le enseña, le instruye de que hay un ídolo en su corazón, usted ya no siga más con ese ídolo. No nos reunimos los domingos a escuchar sermones. Nos reunimos los domingos a escuchar el consejo de Dios, a que Dios nos diga qué opina de nosotros. ¿Y cómo hacemos? No solamente el qué, sino el cómo hago para adorar y alabar a mi Dios y a mi Señor. ¿Y a quién le conviene? ¿A Dios? Nosotros. Si pecamos, Dios se afecta demasiado. ¿Deja de ser Dios? No. Si somos idólatras, Dios no deja de ser Dios. A Dios no le afecta el pecado. ¿A quién lo afecta? Gloria a Dios. El Señor nos ayude a que Jesucristo transforme nuestros ídolos. ¿Qué hacemos con la palabra cuando se nos hable delante de nosotros? Primero, voy a dar una serie de palabras, no las puse en orden por si usted dice, no, primero es oírla, después entenderla. Oírla, entenderla, meditarla, creerla, recibirla, acatarla, dejar que me corrija, dejar que me transforme y que cambie la forma de percibir todo. Eso es lo que debemos hacer con la palabra. No, ya usted, si toma nota, mira en qué orden las pone. Estoy seguro que los puse en una forma desordenada. Oírla, entenderla, meditarla, creerla, recibirla, acatarla, dejar que me corrija, dejarme transformar y permitir que cambie la forma de percibir todo. Hoy queremos que la palabra nos ministre acerca de nuestros ídolos, de qué hay en nuestro corazón. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Eso dice Deuteronomio 5:7 también y Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es idolatría para usted, amado hermano? Adorar a otra persona o otro Dios. Adorar a otra persona o a otro Dios. Muy bien, hermano. ¿Qué más sería? Poner en primer lugar otra cosa. Dar la adoración indebidamente a algo que no es Dios. Repítanme, hermano Luis. Dar la adoración indebidamente a algo que no es Dios. Dar adoración de manera indebida a algo que no es Dios. Repítalo, hermana Esperanza, por favor. La vanidad y la comida. La vanidad y la comida. La vanidad y la comida puede ser idolatría. Impresionante. Encontré unos conceptos. Si usted los quiere tomar nota, bien lo puede hacer. Dice así:
Idolatría. Tener un Dios falso. Hermano Nelson, ¿qué es idolatría? Idolatría, preferir el trabajo que asistir a las cosas de Dios. Preferir el trabajo que asistir a las cosas de Dios. Gloria a Dios, hermano. Usted se levantó ministrado con esa palabra. Gloria a Dios, lo felicito. Nunca negocie las cosas del Señor. La palabra dice que no prometamos, ay Señor, te prometo, sino que debemos ser serios y maduros, y que nuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no. Lo que usted ha determinado que es sí en su vida para Dios, que nadie lo mueva de ahí. Lo que usted ha determinado que es no en su vida y que ofende al Señor, entonces que sea no. Eso nos hace personas maduras, seriecitas, ya de carácter. Que tú sí seas sí y que tú no sea no. Idolatría, seguimos. No, idolatría, tener un Dios falso. Tengo yo mis notas. Tener un Dios falso. Cualquier cosa, y todos ustedes tenían razón, porque el concepto que encontré es similar o parecido a lo que ustedes dijeron. Cualquier cosa a la que se le rinde, perdónenme, cualquier cosa a la que se incline su corazón para adorar. Cualquier objeto, idea, filosofía o hábito, ocupación, deporte o aquello que recibe de forma principal nuestro interés y lealtad y que hace que disminuya nuestro interés y lealtad por Dios. Es un concepto claro, ¿no? Es un concepto claro. En ese orden de ideas, creo que este teléfono se va a estar. En ese orden de ideas, ¿es posible tener ídolos inmateriales? Por supuesto, ¿no? Es posible tener ídolos inmateriales. Encontré otro concepto. Dice, excesiva idolatría. Excesiva valoración de cualquier criatura o actividad. De modo que ésta tome el primer lugar de prioridad. Repito, excesiva valoración de cualquier criatura o actividad, de modo que ésta tome el primer lugar de prioridad. Ojo que dice excesiva valoración, no me malinterprete. Excesiva valoración es que usted le dé un valor excesivo a eso para su vida. Y ese valor excesivo que usted le da a eso, o a esa, o a ese, va a hacer que usted comience a relegar, a desplazar a Dios en su vida y a las cosas del Señor. Porque lo otro es más importante, que tiene más prioridad. ¿Y por qué tiene más prioridad? No porque sea en sí importante, porque muy seguramente lo es, pero usted le da un excesivo valor y eso ya es idolatría. Gloria al Señor. No permita eso, mi hermano. Sí tenemos idolatría hoy en día. Lo que vemos o lo que hemos conocido como forma de idolatría actualmente y antes, que era la adoración de imágenes y estatuas y este tipo de cosas. Hoy en día también tenemos idolatría en nuestro corazón, porque el corazón del hombre no ha cambiado, porque a través de los tiempos el hombre es el mismo. Su corazón tiene esa tendencia al mal. Su naturaleza siempre va a querer encontrar algo a quien adorar. Algo. Y cuando está en los caminos del Señor, siempre quiere encontrar la forma de no adorar del todo al Señor. Esa es la naturaleza del hombre. Seguimos.
No permitir que tome el primer lugar de prioridad. Encontré último concepto sobre idolatría o sobre Dios falso. Dice así: aquello que le quita el primer lugar a Dios. Aquello que le quita el primer lugar a Dios. Pregúntese allí en su corazoncito, en este mismo momento, si hay algo lo cual usted tiene excesivo afecto que está haciendo que usted le quite el primer lugar a Dios. A Dios. ¿Qué será? ¿Tiene usted un exceso de afecto hacia su pareja? ¿O tiene usted una excesiva valoración hacia sus hijos? Ahora, aquí no estamos hablando del amor natural y normal que tenemos los padres. Aquí estamos hablando de un afecto que excede lo normal. ¿Se excede usted en el amor y la confianza en el trabajo? Ahí están puestos sus ojos. ¿Se excede usted en el amor y la confianza a sí mismo? Egolatría. ¿Se excede usted en el amor y la confianza en el dinero? En lo que usted gana, en lo que usted devenda. Ahí está puesta su confianza. ¿Se excede usted en el amor y la confianza en su ministerio, en el trabajo que hace para Dios? Porque es una cosa que los siervos de Dios tienen que tener clara. Que una cosa es mi adoración al Señor y otra cosa es el ministerio. Dios y ministerio no son lo mismo. Dios y ministerio no son lo mismo. Y si hemos adoptado el ministerio, el servicio a Dios, como una forma de adoración a Dios es mucho más que eso. Es mucho más que el ministerio. Es mucho más que servir. No son lo mismo. ¿Qué es lo que estamos idolatrando nosotros? ¿En qué hemos estado depositando nuestra confianza? ¿Qué es lo que le ha quitado el primer lugar a Dios? Es muy importante. Es muy importante que tenemos esa excesiva valoración y confianza en nosotros mismos. Casi que nos idolatramos en nuestra vanidad. Es necesario entender que Jesucristo vino para transformar esos ídolos, para cambiarlos, para quitarlos, para que Él sea el centro de la adoración, porque el primer mandamiento fue: no tendrás ídolos delante de mí. Por favor, joven, señorita, señor, hermana, evite, está diciendo el Señor, que algo o alguien ocupe el primer lugar. Eso está diciendo el Señor. Eso está diciendo el Señor. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús en la cruz. Esa división que había entre Dios y los hombres a causa de ese primer pecado, que es la idolatría, el Señor vino a quitarla, vino a transformar eso. Y eso que nos hacía distantes, lejanos de Dios, el Señor lo transformó. Es a través de entender la cruz y el sacrificio que podemos romper esa idolatría y dedicar nuestra vida solamente en adoración al Señor. Es entendiendo la cruz. Entendiendo la cruz ocurren muchísimas cosas. Por eso la cruz tiene que ser revelada.
por el Espíritu Santo, porque no es posible que entendamos todo el misterio de la cruz a través de nuestros razonamientos y nuestro estudio humano. Pero la primera cosa que tenemos que entender es que a través de la cruz, del sacrificio, de la obra completa, completada, terminada, consumada, es que podemos verdaderamente adorar al Señor con toda nuestra vida y quitar esos ídolos que traen separación. Por eso cuando vamos a la presencia de Dios muchas veces decimos, no siento a Dios, y pareciera que fuéramos como con una armadura de hierro, que no podemos ni siquiera abrir nuestra boca para adorar al Señor, que somos duros, fríos como un metal, como un hielo. Y vamos al Señor porque sabemos que tenemos que ir al Señor, porque nos estamos enfriando más, porque ahora somos más carnales, porque ahora ya el mundo me comienza a gustar, porque ahora le estoy coqueteando al pecado, a la inmoralidad. Y vamos allí y estamos como si tuviéramos una armadura, fríos, impenetrables. Pareciera que ya el Espíritu Santo no nos quiere ni redarguir, ni convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y lo único que pedimos es: Señor, ayúdame al menos a arrepentirme de mis pecados para poder alcanzar gracia y oportuno socorro. Y yo le voy a decir, si usted alguna vez ha pasado por ahí, que yo sé que sí, ¿en dónde empezó la separación tuya de Dios? ¿En dónde empezó tu separación de Dios? Y estoy seguro, 100%, fue porque violaste el primer mandamiento. Hubo algo que le quitó el primer lugar a Dios en tu vida. Y ese era el primer acuerdo que Dios hizo en este maritaje. Para que las demás cosas se den, entonces pongámonos de acuerdo. Yo contigo y tú conmigo. ¿Sí? Pero cuando somos idólatras en el trabajo, entonces pensamos que allí lo hacemos por nuestra fuerza y nos va bien por nuestra gracia. Y tenemos ahí nuestros recursos gracias al trabajo en nuestras manos. Digo Nabucodonosor, tengo todo lo que tengo y soy todo lo que soy. ¿Sí? Y vamos a la presencia de Dios y no siento a Dios. O es Dios el que te provee el trabajo, o es Dios el que te provee los recursos. Vas a ir a darle la gloria a Él y vas a ir a adorarlo a Él por eso. ¿O no? Idolatría. Y es que mis hijos, y con mis hijos nadie se mete, y a mis hijos nadie me los toca, y mis hijos, y mis cuáles hijos. El día que se vayan de tu casa y el día que Dios te los quite, no fue Dios el que te los dio. Y por corto tiempo. Y por corto tiempo. Entonces vamos a formar un dispositivo. Alguien está conectado a un Bluetooth. Entonces vamos a formar hijos para que adoren al Señor, y todo lo que hacemos con nuestros hijos va a ser para la alabanza y para la gloria del Señor. No es que yo estoy levantando a mis hijos para que cuando crezcan me den, no, eso es que idolatría. Levántalos para la gloria y para la adoración del Señor, porque de Él son. ¿Cuántas veces no tenemos ese excesivo amor por nuestros hijos y el Espíritu Santo nos redarguye y hemos tenido que ir a la presencia de Dios a orar por nuestros hijos, a darle gracias a Dios por nuestros hijos y decirle: Señor, perdóname, tuyos son, no son míos. Ayúdame más bien a educarlos y a levantarlos para ti. ¿Cuántas veces no tenemos dinero y pensamos que tenemos el mundo con las manos? Que podíamos comprar hasta el amor. Y en las iglesias nos enseñaron que podíamos comprar hasta la salvación con el dinero. Y toda la confianza está en el dinero que tenemos y en el dinero que nos va a llegar. Mentira.
Estamos idolatrando el dinero, los recursos materiales, la empresa, el negocio, la oficina, la finca, la cosecha, el trabajo. Y vamos a orar y no siento a Dios. ¿Cómo lo vas a sentir si lo has quitado? Ya no es el Dios de tu provisión, ya no es el Dios de tu gozo. El Dios de tu gozo es el dinero cuando tienes para comprar. Cuando no tienes para comprar, tu vida se aflige, se arruga. No siento a Dios. Se te olvidó el primer mandamiento, lo primero de lo que el Señor nos advirtió, el primer grave pecado. Es tan grave que puede ir hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo la ve de grave? Idolatría. Sigamos, no se pongan bravos. ¿Cuáles son los lugares entonces? ¿Cuáles son los lugares de idolatría que hay en tu corazón? ¿Cuáles son esos altares de adoración que hay en tu corazón? ¿Cuáles son esos lugares en tu corazón que son abominación? Ahora, si usted no sabe qué es abominación, eso es algo muy feo, eso es algo horrible. Yo revisaba anoche cosas sobre abominación y eso es feo, eso es vómito, porquerías, cosas asquerosas, cosas, abominación, algo así. Y cuando ofrecían en esos altares sacrificios y adoración a dioses falsos, el Señor decía que eso era abominación hacia Él. ¿Cuáles son los altares que hay en tu corazón que son abominación al Señor? Donde tú dices, ay sí, Dios sí, la palabra sí, la iglesia sí, ay qué bonito que es la palabra, me gusta la palabra, pero con eso no te metas, Dios. Con esa forma idólatra de yo adorar mi trabajo, mi dinero, mi imagen, mi prestigio, mi fama, mis recursos, mis hijos, mi esposo. Ay, y con eso no te metas, Dios. ¿Cuáles son los altares que hay en tu corazón? Con mi celular no te metas, Dios. Y terminas haciendo una división, una separación entre Dios y tú, porque es el primer mandamiento. ¿Cuáles son los altares que hay en tu casa? En tu casa física, donde son lugares de culto y adoración. ¿A quién? A Satanás. Ay, pastor, qué feo. Sí, hay lugares en tu casa donde te dispones a rendirle todo un culto de adoración a Satanás. Y es abominación. Ay, en mi casa ya no está la presencia de Dios, pero yo oro. ¿Cuáles son esos lugares? En la oficina. ¿Qué es lo que haces en la oficina, en el trabajo, en la obra? Cuando manejas el carro, cuando vendes el maní, cuando estás en la cosecha, cuando eres docente, cuando eres siervo de Dios. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo que sabes que es abominación delante de Dios y no te importa seguirlo haciendo? Y después dices, no siento a Dios. Has generado una división por la idolatría que has colocado en tu trabajo. Tremendo. Jesucristo, el que murió en la cruz, el que resucitó y el que vive, ha venido para transformar esos ídolos de nuestro corazón por su amor y por su misericordia y por su pacto eterno que hizo con nosotros a través de la gracia. Eso es maravilloso. Eso es absolutamente maravilloso. Acompáñame por favor al libro de Colosenses. Ya vamos llegando al final. Colosenses.
Colosenses capítulo 3. Amén. ¿Qué dice, mi amado hermano? Colosenses capítulo 3, versículo 5, por favor, solamente el 5. Amén. ¿Qué dice? Amén. Dígalo con voz de trompeta, hermana Joana. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Uy, dura palabra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Hasta ahí pareciera ser que son todos pecados referentes a nuestro cuerpo y a nuestra área sexual. Y se coló uno. Y avaricia, que es idolatría. Impresionante, impresionante. El Señor coloca la idolatría juntamente con estos pecados repugnantes que dañan muchísimo nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con los demás. No sé si usted se acuerda por allá en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, donde dice: haced pues morir las obras de la carne en vosotros, algo así. Fornicación, impureza. Y allí también dice idolatría y avaricia. Y cuando revisamos ese pasaje, no me voy a detener mucho, allí podemos hacer 3 columnas de una serie de pecados que tienen que ver con el cuerpo, una serie de pecados que tienen que ver con el alma, y una serie de pecados que tienen que ver con mi relación espiritual con Dios. Y la avaricia se sitúa, o la idolatría se sitúa en los pecados espirituales que afectan mi comunión con Dios. Impresionante. La idolatría se sitúa en esa columna de Gálatas 5 juntamente con el pecado de la hechicería. Pero acá lo estamos relacionando. Hace pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, mi hermano, no se canse, ya vamos a terminar. Escúcheme algo, por favor. Estamos hablando de la idolatría. Y una de las formas más comunes de idolatría del pueblo cristiano es la avaricia. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Es la principal forma de idolatría. Encontré que la avaricia es el deseo desmesurado por conseguir dinero. Es el total enfoque en conseguir bienes y dinero, violando, ojo. Ahora, no estoy diciendo que su interés por trabajar y conseguir lo suyo y sus cosas y tener dinero sea la avaricia. La avaricia es que ese sea su principal interés, y el segundo problema de ese interés es que lo haga violando la ley de Dios y la ley de los hombres. Porque cuando tenemos avaricia somos mentirosos, mentimos para conseguir dinero. Porque cuando tenemos el ídolo de la avaricia, no nos importa pecar para conseguir dinero. Porque cuando vamos en busca del dinero no nos importa quedar mal y atropellar a los demás. No nos importa manipular. Pisoteamos los mandamientos de Dios y pisoteamos a las personas con un solo objetivo:
conseguir dinero y conseguir bienes. Porque hay un pecado en el corazón que se llama avaricia, y la avaricia es idolatría, y la idolatría genera una separación en la comunión con Dios. Y cuando el hombre o la mujer es infiel a su pareja, de ahí para allá se le añade una cadena más de fallas y errores y pecados. Lo mismo pasa con la idolatría. Cuando permitimos la idolatría en nuestro corazón, entonces de ahí para allá hay otra cadena de hechos que nos van a llevar a una separación con el Señor. Y ahí donde decimos, pero yo voy a la iglesia, ofrendo, voy, ayuno, pero no siento a Dios. Porque hay cosas en tu corazón que le han quitado el primer lugar al Señor. Voy a leer rápidamente, imprimí unos pasajes bíblicos que hablan acerca de la idolatría. Primera de Juan, no lo busque, yo se lo leo. Juan 5:21, primera de Juan 5:21 dice: hijos, guardaos de los ídolos. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice así: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis, transformasteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Usted debe hoy, en el nombre de Jesús, salir transformado, convertido de esos ídolos a Dios. Levítico 26:1 dice: no os haréis ídolos. Éxodo 23, ya lo leímos: no tendrás otros dioses delante de mí, ni tendrás ídolos. Jonás 2:8: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Colosenses 3:5: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Salmo 16:4 dice: se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro ídolo, no derramaré yo sus libaciones de sangre. Levítico 19, versículo 4 dice: no os volváis a los ídolos. Gálatas 5:19 ya lo conoce: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza sexual, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Corran de la idolatría. Salmo 135:15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Cuidado con la obra de tus manos. Cuidado con la plata y con el oro que ganas con el trabajo de tus manos. Que eso, amado hermano y hermana, no sean un ídolo, no ocupen el lugar que debe ocupar la adoración del Señor en tu corazón. Gálatas 4:8: pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Hay algo muy interesante: siervos de los ídolos. Porque la idolatría es prima hermana de los vicios. Y vicios no solamente alcohol y droga, hay muchos otros vicios de los cuales nos podemos volver siervos, esclavos. Cuidado, que su idolatría no sea una atadura a su corazón. Cuidado, amado hermano. Continúo. Primera de Corintios 17 dice: no seáis pues idólatras. Oseas 11:2: cuanto más los llaman los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Primera de Samuel 15:23, terminamos: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia, iniquidad e idolatría. Seguimos. Primera de Corintios 6:9, con esta terminamos.
¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras. Casi nada la gravedad de la idolatría, ¿verdad? ¿Cuáles son tus ídolos, hermano? ¿Cuáles son tus ídolos que vas a presentar hoy delante de Jesucristo para que Jesucristo transforme esos ídolos y Él ocupe el primer lugar como Dios, como es digno en tu vida, en tu vida? Porque cuando ahora decimos corazón, entonces nos imaginamos un corazoncito acá en medio del pecho y a Jesús colocado ahí en medio del corazoncito. Qué bonito. Suena bonito, es una analogía, pero cuando decimos corazón, es que el Señor Jesús ocupa el primer lugar desde que abres tus ojos hasta que te acuestas. Y aún en tus sueños, mientras duermes, el Señor continúe ministrando a tu espíritu, como dice el Salmo 16. ¿Cuáles son los ídolos? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? ¿Tu esposo? ¿Un familiar hace que desplaces la gloria de Dios? ¿El dinero? ¿El ocio? ¿La internet? ¿El celular? ¿El computador? ¿La pérdida de tiempo? ¿O tu ídolo eres tú mismo? Como el pecado de Sodoma. Solo vives para ti, trabajas para ti, te mueves para ti, eres para ti, porque tu ego y tu autoestima son las únicas tres maravillosas personas que tú adoras. ¿Amén o no amén? ¿Cómo sé si tengo idolatría? ¿Cómo sé si tengo dioses falsos en mi corazón? ¿Cómo sé si otras cosas o personas están haciendo una separación entre Dios y yo? La idolatría tiene que ver con tres aspectos: el temor, hermana Esperanza, el afecto sobrevalorado y la confianza. Mire allí su vida económica, su familia, sus hijos, su trabajo, su esposo, sus recursos, su propia imagen. ¿Qué tiene temor de perder en ello? ¿Hay un temor sobrevalorado de quedarse sin trabajo? Hay un temor, estoy hablando de un temor sobrevalorado, no de un temor normal. Hay un temor sobrevalorado de que tu hijo se enferme, que pierdas un hijo. Sobrevalorado. ¿Cuáles son los temores que hay en tu corazón? Y revisa si lo que temes perder no es justamente aquello que es como una forma de idolatría en tu vida. ¿Amén o no amén? Afecto sobrevalorado. ¿Qué es aquello a lo cual tú le brindas un afecto sobrevalorado? Excesivo. Y se te dicen, hermanos, tenemos que reunirnos hoy a las 8 de la noche, vamos a adorar al Señor en grupo, vamos a compartir una palabra, gloria a Dios. Y tú dices, no tengo que atender otra cosa primero. Porque tienes un afecto sobrevalorado a esa otra cosa primero. Felicito al hermano Nelson, que se iba a ir hoy a un pueblo a trabajar con su negocio y decidió darle ese primer lugar a Dios, porque entendió que la economía de él no depende de todo el esfuerzo de su trabajo, sino que ha dependido directamente del Señor. Y no le dio el afecto sobrevalorado a su trabajo y al dinero, sino que buscó primeramente las cosas de Dios y su justicia para que lo demás fuera. Temor, afecto sobrevalorado y confianza. Evalúe allí en qué es lo que usted más confía.
en que su esposo o su esposa la va a acompañar hasta los últimos días de su vida, y cuando usted esté allá enfermito, Él le va a dar caldito de paloma, en que sus hijos van a crecer y van a ser unos profesionales, le van a ayudar en su vejez. ¿Confía usted en eso? ¿O su confianza está en el Señor? En eso que usted más confía es probablemente una forma de idolatría, porque eso le está quitando el lugar que el Señor merece, el lugar que el Señor quiere tener en su vida, que tú confíes plenamente en Él. ¿Amén o no amén? Amén. Con esta terminamos. Primera de Corintios 5, capítulo 5, de 9 al 11. Primero Corintios, ¿qué, perdón? 5, Amén. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 11. Léalo, hermano Javier, por favor, con voz de trompeta, de arcángel, de querubín. Dice así: en la carta pasada les dije que no tuviera nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual, pero eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los avaros, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrán que dejar el mundo ustedes mismos. Impresionante. Gracias, hermano Javier. Impresionante. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. No podríamos hablarle a nadie. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo, que ya está lleno de fornicarios, ávaros, idólatras, ladrones. Pero no nos está diciendo que no nos juntemos con ellos de afuera, no. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni comáis. Está aceptando un problema dentro de la iglesia, que hay personas con idolatría y con avaricia dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Y yo quiero decirle esto, y con esto cierro, mi amado hermano, mi amada hermana. Ya el pecado sexual, la inmoralidad, la fornicación, la inmundicia, ya es bien sabido que es un tropiezo para la vida y el caminar del creyente. Se tropieza en ese pecado y se levanta. Y el Señor le ayuda a salir en victoria. Pero nunca habíamos hablado que la idolatría y la avaricia fuera realmente una amenaza, hermana Joana. Una amenaza para el caminar cristiano. Una piedra de tropezadero, y por eso es que no avanzamos. Por eso es que no avanzamos. Primera de Corintios 10, capítulo 14, yo se la leo, dice así: huid de la idolatría. ¿Qué dice? Huid de la idolatría. El libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 23, dice que el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y para adorar al Padre en espíritu y en verdad es necesario que no haya idolatría en el corazón. Porque era el primer acuerdo, porque era el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Y no podemos ir a adorar al Señor cuando estamos violando el primer mandamiento, cuando hay idolatría en nuestro corazón.
Alguien ayúdeme con Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 6. ¿Qué dice mi hermano? ¿Versículo qué? Del 1 del 4 al 6. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6? Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Amén. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Gloria a Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza de la gloria de su gracia. En el mismo versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Si usted identificó algún tipo de idolatría en su vida, en su trabajo, en su economía, con su pareja, con sus hijos, con su corazón, donde sea que la haya identificado, lo primero que tiene que entender es que usted fue creado para adorar al Señor. Porque así dice la Escritura, que debemos adorarle en espíritu y en verdad, y que tal adorador es el busca que le adoren. Mi querido hermano y mi querida hermana, quiero decirle algo. Usted no es una ama de casa que en ocasiones adora y alaba. Usted no es un señor que maneja un carro, que tiene una empresa, que es vendedor, que tiene una oficina, que es docente, que es profesor, que es ministro del Evangelio. Sea cual sea la profesión, la actividad que usted tenga, usted no es ese alguien que trabaja y se esfuerza y que en los tiempos libres viene a la iglesia y adora y alaba, sino todo lo contrario. Usted es un adorador escogido por el Señor para su alabanza y para su adoración. Usted es un adorador que en sus tiempos libres es ama de casa, es conductor, es empresario, es trabajador, es estudiante. Hermano Luis Ángel. Porque para eso hemos sido escogidos. La primera forma de evitar esa idolatría es entender esto, que hemos sido escogidos para adorarle, para exaltarle, y que primero somos unos adoradores y luego lo demás, que lo más importante es ser adorador. Entonces, cuando entendemos eso, con esto termino, usted en su trabajo todo lo que hace, lo hace como para el Señor, para alabanza de su gloria, habla de Cristo, predica del Señor. Entonces usted, cuando entiende que ha sido escogido para alabanza de su gloria, el amor a sus hijos no es un amor excesivo, ni usted los idolatra. Usted levanta a sus hijos y los bendice para la gloria del Señor. Cuando usted entiende este primer principio y acepta este llamado, sus recursos también van a ser para la alabanza y la gloria del Señor. No solamente para cubrir sus necesidades, sino para ayudar al pobre, al necesitado, al menesteroso, para llevarle pan al hambriento, ropa al que no tiene ropa, para consolar al afligido. Y con sus recursos adora y alaba al Señor. Es el primer principio para permitir que Jesucristo transforme nuestros ídolos. Adoro al Señor con mis hijos, adoro al Señor con el trabajo, adoro al Señor con el tiempo, adoro al Señor con el dinero, adoro al Señor con el ministerio, adoro al Señor con lo que soy, porque lo que soy, Él lo hizo en la cruz.
gracias a Él. Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, dice Romanos. Lo segundo, lo primero, debe ser un adorador. Debe entender que su llamado es ser un adorador del Señor. Y en esos lugares y en esos espacios donde hay idolatría, debe convertirlos en alabanza y adoración al Señor. Lo segundo, acepte a lo que fue llamado. Lo que dice Efesios y lo que dice Juan. Acepte que su llamado es ser un adorador al Señor. Acéptelo en su vida, acéptelo en su corazón. Cuando usted comience a aceptar que ha sido llamado para adorar al Señor a todo tiempo y fuera de tiempo, no podrán existir ídolos en su vida. Amén. Amén. Tercero, ahora ya no es el llamado, ahora acepte que usted fue creado. Por esta termino. Usted fue creado con una intención de que toda su vida fuera una alabanza y una adoración al Señor. Lo primero que dijo el Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni te postrarás a ellos. Y el mundo nos ha enseñado a tener una cantidad de ídolos que le quitan el primer lugar al Señor. Ahora, todos esos ídolos que hayan habido en el corazón, que le quiten el primer lugar al Señor, ahora voy a permitir que Jesucristo los transforme, y ahora voy a convertir todos esos aspectos de mi vida en alabanza y adoración para el Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Acepte que Dios lo creó para alabanza suya. Ahora, no porque Él necesite ser alabado. Ahora, no es que el Señor tenía ya un problema de autoestima y dijo: ay, yo necesito. No, hermano. Cuando usted no le da el primer lugar al Señor en su vida, usted está degradando el nombre del Señor. Usted está relegando el nombre del Señor, degradando el nombre del Señor. Y cuando usted degrada el nombre del Señor, adivine quién se degrada. ¿El Señor? ¿No? ¿Usted? Porque está adorando un Dios pequeño. Porque tiene un Dios al cual le da unos aspectos de su vida, pero otros no. Todo entrégueselo al Señor. Adore al Señor con todo lo que usted es, con todo lo que usted hace, con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted piensa, desde la mañana hasta el anochecer. Adore al Señor. Jesucristo viene a transformar tus ídolos. Revise qué tiene sobrevalorado en su vida. Acepte el llamado. Reconozca para qué fue creado. No tenga temor y confíe plena y absolutamente en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Vamos a hablar.